Inicialmente les había dicho que íbamos a hacer la evaluación de manera escrita, dada la circunstancia de la virtualidad, pero viendo que el grupo es un grupo pequeño, me atreví a hacerlo de manera oral. Lo hicimos pues directamente conectados todos, encendiendo cada uno la cámara. Pienso que la experiencia fue buena, los resultados fueron muy buenos. Considero que vamos a seguir en los próximos cortes llevándolo de esa manera. Sé que a muchos los sorprendí porque igual el examen fue bien temprano y sobre todo las damas pues no estaban, pues, digamos que en condiciones para encender la cámara, eso es entendible, pero entonces ya saben que para el próximo, la próxima evaluación pues vamos a hacerlo de la misma forma, el grupo es pequeño y pienso que la experiencia fue muy buena y nos permitió la virtualidad realizarlo de esta forma, por el grupo muy pequeño. De todo modo, pues me gustaría escuchar su experiencia, su sugerencia, pero por los resultados considero que eh, fue buena la metodología que hicimos en llevar el examen de esta forma. No sé si tienen alguna inquietud, algún aporte. Nelson dice que para hacerlo escrito, yo pienso que, no sé, o sea, la experiencia fue buena en términos generales, le fue muy bien a la gran mayoría. Entonces, considero que es más, tienen más oportunidades en la forma que lo hicimos oral, porque son preguntas que se las paso al uno, al otro. ¿Qué opinas tú? Tú qué consideras de lo que respondió el compañero? Es decir, pienso que de esa forma ustedes se ayudan más, se apoyan más, tienen más posibilidades, más oportunidades y más fluidez verbal, más facilidad para expresarse, para exponer su idea, su concepto o su opinión sobre el tema. El examen escrito amarra mucho, limita mucho, muchas veces tienen respuestas que son cascaritas, como dice uno, puede ser la una, puede ser la otra, entonces es más propenso a cometer errores en un examen escrito que está muy limitado. Pero igual, de todo modo, los dejo a su consideración, no lo vamos a analizar y a decidir hoy, vayan pensándolo cuando ya se acerque el día de la evaluación del segundo corte, pues lo decidimos. Pero mi sugerencia, y sé que les va a ir muy bien en forma oral que de manera escrita. Se los digo yo muy respetuosamente, pero pues, respeto la decisión de las mayorías. Profe, opino lo mismo. Y lo hice porque el grupo es pequeño y sé que les va mejor así de esa manera. Pero bueno, ¿qué decía Brainer? No, profe, opino lo mismo. Así al menos se hace un poco más dinámico y le da posibilidad a uno de establecer su criterio mismo dentro de la respuesta. Sí, sí, Muchas yo veces a pienso veces las preguntas, como usted dijo, a veces salen cascaritas y uno sí, hasta se sorprende, cree que dentro de las preguntas de selección múltiple esa es la correcta y termina siendo que no es por sí, alguna correcto. cosa ya que a veces uno tiende hasta leyendo con rapidez y no con calma y termina respondiendo mal. Sí, claro, así Entonces, es. pero bueno, de todas maneras, cualquiera de las dos formas es buena. Sí, hay que Ya, analizarla. sí, Lo otro es que la materia, la forma de desarrollar la temática de la materia se presta más para hacer explicaciones sobre los temas, porque entienda que estamos en un análisis de jurisprudencia sobre cada uno de los temas, entonces permite más el desarrollo del tema y de la explicación en una pregunta abierta que en una pregunta cerrada, muy concreta, eh, sujetos a que puede ser la A, puede ser la C, puede ser la D o ninguna de las anteriores. Entonces, también pues genera, pero bueno, igual, vamos a dejarlo a, a decisión más adelante. Entonces, vamos hoy a continuar con los compañeros que les corresponde el tema sobre el precedente judicial, siguiendo el análisis de las sentencias que están pendientes por desarrollar. Entonces, escuchamos entonces a la compañera Yomaira y creo que John Jairo son los que les corresponde el día de hoy.
Sí, señor. Mire, de pronto no sé, no alcancemos. Yo tengo un compromiso sobre las 7:30, entonces vamos a tratar de acortar un poco, como hasta las 7:15, 7:20, para, para poder trasladarme a la oficina. Entonces, si no logran terminar hoy, pues continuaríamos la semana siguiente con el tema y inmediatamente entraría el grupo siguiente, ¿cierto? Bueno, gracias. Profe, hoy pasaría solo un grupo. Sí, sí, sí. Siempre, o sea, Ok, en cada clase va a pasar un grupo. listo, profe. No, solo porque como la compañera Dana y yo seguimos con la exposición y No, la compañera. tranquilo. Ustedes van para la próxima clase. ¿Oyeron, Nelson? Listo, profe. Listo, profe. Vale. Muchas gracias. Ok. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Eh, a nosotros nos tocó el tema de precedentes judiciales en las fuentes formales del derecho. Mi grupo está conformado por John Jairo Cueto y mi persona Yomaira Ponce. John Jairo, puedes colocar la siguiente diapositiva. Nosotros le estaremos enviando un material en Word por el grupo porque nosotros hicimos unas diapositivas simplemente con texto, ya que lo demás es explicativo. John Jairo, puedes proyectar la siguiente diapositiva, gracias. Voy a empezar. Bueno, profesor, primeramente, usted nos dio unas sentencias, pero como es un tema muy extenso, también tenemos otras cosas que estuvimos leyendo y de investigación. Entonces, primeramente, hay que conocer en detalle la etimología del precedente. En lo que estuvimos leyendo, el precedente se entiende como aquella aplicación de una resolución anterior en un caso igual o semejante al que se presenta, por lo que para el área de estudio es importante como fuente creadora del derecho. En la relación que los planteamientos de la fundamenta un caso son la subjeción de un planteamiento originado en una controversia similar o igual, en la que la atención de los principios del derecho se toman como base para brindar las mismas garantías y derechos en cabeza del accionante. La Corte Constitucional ha definido el precedente en la sentencia T 306 del 2014 como aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitud con un caso nuevo o objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos y problemas jurídicos, y en la que su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia que sirve también para solucionar un nuevo caso. Bueno, les cito al abogado y filósofo Diego Eduardo López Medina en su libro de Derecho de los Jueces, donde muestra claramente los antecedentes del precedente judicial en Colombia. Pero particularmente y más reciente, habla de que el conocimiento de la Constitución de 1991 se le dio un nuevo ímpetu al valor del precedente en Colombia, a pesar de que para entonces se le consideraba como una fuente auxiliar no vinculante. Del otro lado, es necesario precisar que a qué se le llama fuente del derecho y cuáles son las fuentes de derecho en Colombia. Entonces, como esto yo tomé que son los factores que de forma directa contribuyen o han contribuido a la creación del conjunto de las normas o reglas jurídicas que aplican dentro del Estado y son la Constitución, la ley y los tratados internacionales, jurisprudencia, la costumbre, los principios generales del derecho y la doctrina.
Bueno, dentro de esto, como decían nuestros compañeros anteriormente, dentro de estas fuentes formales del derecho, ya que hemos estado hablando de eso, es necesario precisar el concepto y el alcance que tiene la seguridad jurídica, siendo esto un principio central en los ordenamientos jurídicos, ya que este principio tiene rango constitucional. Bueno, en términos generales se supone una garantía de certeza y se acompaña de otros principios y de un ordenamiento. Bueno, continuando teniendo en cuenta el significado del precedente y de las fuentes formales del derecho, se revisó, se revisaron una serie de sentencias que el profesor nos indicó, en lo cual le voy a hablar ahora de la sentencia C-634 del 2011. Bueno, esta sentencia presenta un hito para el desarrollo jurisprudencial de la aplicación del precedente constitucional. Igualmente, demuestra cómo un nuevo derecho ha formado fuerza y que debe tomar un papel importante en el quehacer de la administración. En esta sentencia se indicó que la jurisprudencia sirve de criterio ordenador de la actividad de la administración, siendo primeramente un factor decisivo ante la concurrencia de demás interpretaciones posibles en un texto normativo constitucional, legal o reglamentario. Para esto, se tiene que cuando la autoridad administrativa se encuentra ante varias posibilidades interpretativas de un precepto, deberá preferir aquella que tenga respaldo de las decisiones de los órganos investidos de la facultad constitucional de la unificación de la jurisprudencia. Esto es lo que hemos estado viendo durante toda nuestra carrera, donde la jurisprudencia llena ese tipo, o sea, se utiliza como en ese tipo de vacíos cuando no está la norma, cuando no hay una norma vinculante. Además, como elemento diariamente ante la ausencia de la disconformidad de las posiciones jurisprudenciales. Bueno, la Corte en este caso ha contemplado que cuando esté la divergencia de interpretaciones de índole judicial, la administración deberá optar por aquella que mejor se desarrolle de los derechos, principios y valores constitucionales, que es lo que le decía a ustedes que hemos estado viendo durante toda nuestra carrera. En esta sentencia 634 del 2011, el magistrado ponente, Luis Ernesto Vargas, señaló que los máximos órganos de las jurisdicciones ordinarias y contencioso administrativas se encuentran llamados a cumplir una función unificadora y por lo tanto sus precedentes adquieren fuerza vinculante para los jueces inferiores, que pueden apartarse de lo mismo exponiendo razones motivadas. De esta forma, el precedente se consolidó como una fuente del derecho obligatoria, precediendo la expedición de los nuevos códigos del procedimiento. Aunque esta institución adquirió un papel importante en la estructura del orden jurídico, presenta varios problemas que dificultan su aplicación. ¿Por qué? Esto se reduce a su inestabilidad en tanto en tanto a las posturas, porque éstas varían con los magistrados que la profieren. El cambio de la jurisprudencia puede tener razones legítimas como los vacíos o defectos de la norma escrita y la autonomía independiente judicial. También lo hace causas legítimas como la personificación de la jurisprudencia, es decir, que cuando las sentencias se identifican por el nombre del ponente, la ausencia del estudio de la jurisprudencia al anterior y por fuera de la jurisdicción, la existencia de las decisiones confusas o carentes de argumentos fuertes, la corrupción, entre otros. Bueno, independientemente de las críticas que surgen en la doctrina, es menester concluir que el precedente es vinculante, porque los jueces o operadores jurídicos deben acudir a él para resolver los litigios o conflictos jurídicos que se presenten. Les traigo un ejemplo de, por ejemplo, la ley 1437 del 2011 del CEPACA, que dice
que volvió obligatorio tener en cuenta las sentencias de unificación, lo cual permitió la extensión administrativa de su efecto mediante una petición y creó que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contra la sentencia de los tribunales administrativos que desconocieran las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Esto fue expuesto por el doctor Henao Pérez en el 2013. Esto es muy importante ya que se estaba olvidando las sentencias de unificación. Bueno, siguiendo con la segunda sentencia que nos habla del precedente, les voy a comentar sobre la sentencia 539 del 2011. Ahí hablaron de la obligatoriedad constitucional, la cual reitera que ésta se fundamenta en el respeto de la seguridad jurídica, la cual implica el respeto por las normas superiores y la unidad y la armonía de las demás normas como es. De manera, al ser que la Corte Constitucional, el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, sus determinaciones resulten ser fuertes en derecho para las autoridades y los particulares, cuando a través de sus competencias constitucionales establecen interpretaciones vinculantes como los preceptos de la Carta. Es decir, diferencia entre la decisio ratio decidende y la obiter dicta, ratificando la obligatoriedad no solo de la parte resolutiva, sino de la parte que motiva las sentencias en el control abstracto constitucional como en el concreto, ya que estas son determinantes para la decisión o construyen la ratio decidendi. Y por lo tanto, la sentencia de la Corte Constitucional, en medida en que se proyecta más allá del caso concreto, tiene fuerza y valor de precedente para todos los jueces, así como lo establece el artículo 213 de nuestra Constitución Política. Bueno, haciendo un análisis de estas dos sentencias anteriores, de estas dos providencias, me ha permitido evidenciar que es que el difícil sendero que ha atravesado la jurisprudencia como fuente creadora del derecho. Esto ha permitido que hoy por hoy, de manera paulatina, se acepte algo que dentro de nuestro sistema ha sido una realidad. El juez crea el derecho administrativo y forma particular la responsabilidad extracontractual del Estado. Estas son evidencias palmarias de la creación judicial de la regla jurídica que observada de forma general y resultan vinculantes tanto para las autoridades como para la comunidad en general. Bueno, a modo de ejemplo, les puedo señalar los criterios cambiantes sobre la tipología de los daños inmateriales que son objeto de reconocimiento e indemnización por la máxima corporación de lo contencioso administrativo, como el debate entre la alteración de las condiciones de existencia y daño de la salud como categoría autónoma de perjuicio inmaterial, que es lo que estamos viviendo nosotros día a día en nuestra salud colombiana. Eso es un ejemplo muy visible de, de las alteraciones de existencia y es como el daño que nos hacen a nosotros como un prejuicio inmaterial. De ahí entonces que dentro del ámbito del derecho administrativo, la opción de una regla de observancia del precedente por parte de las autoridades que ejercen la función administrativa resulte conveniente para todos, no solo como un mecanismo de descongestión de la función jurisdiccional y materialización de los principios de celeridad, eficacia y economía que rigen la función administrativa, sino como lo señaló antes la Corte Constitucional, como un instrumento de materialización del principio de seguridad jurídica. Entonces, la seguridad jurídica como principio
nos conlleva a que las altas cortes encargadas de fijar con autoridad y fuerza vinculante el precedente jurídico. Esto del precedente jurídico no es otra cosa que una etapa más en el proceso de creación del derecho, más cuando dentro de nuestro sistema jurídico la pertenencia de la norma al sistema depende de su correspondencia como las disposiciones constitucionales. Por tal motivo es que nosotros vemos que la discusión en torno así a la jurisprudencia es una fuente de derecho dentro de un sistema de fuentes propias del derecho. Entonces, esta, esta, este precedente judicial, por su carácter general y abstracto, no puede asegurar, como les digo, no puede asegurar la vigencia de un sistema jurídico seguro y que las providencias judiciales permanezcan así, en especial porque las cortes siempre están cambiando las leyes, las normas y la jurisprudencia. Pero esto sí va contribuyendo al proceso de creación del derecho mediante la fuerza interpretativa del ordenamiento jurídico. Pues hasta ahí les dejo la explicación de estas dos sentencias y le cedo la palabra a mi compañero John Jairo Cueto. Muchísimas gracias. Le estaré enviando un documento eh, para que tengan esto que yo les acabo de decir. Muchas gracias. Muy bien, Yamaira, gracias a usted. Bueno, entonces vamos a escuchar a compañero John Jairo. ¿Me escuchan? Buenos días. ¿Sí? Buenos días. Buenos Sí, días, John Jairo. Sí, sí. Bueno, yo escucho, no sé el resto de compañeros. Sí, se escucha. buenos días. Sí, buenos días. Sí, sí Sí, se escucha. sí, sí. Buenos días, profesor. ¿Se escucha? Sí, sí, claro, sí, sí. En la medida que vas hablando, pues pienso que debe escucharse mejor. ¿Me escucha, profesor? Sí, sí, claro, sí, yo escucho. No sé ¿Será que si... él no nos escucha? Ah, él no nos escucha. Es posible, tal vez, ¿no? No Ya, sé, ya, John. ya lo estoy escuchando. ¿Sí? Ah, ok, bueno, No sé qué listo. había pasado hoy. Escuchamos. A veces se baja la voz, pero bueno, ahí se escucha. Listo, listo, perfecto. Buenos días, primero que todo. Este, bueno, voy a dar una pequeña definición de lo que es el precedente judicial en las fuentes formales del derecho. Primeramente, hay que conocer en detalle la etimología del precedente y se entiende como aquella aplicación de una resolución anterior en caso igual o semejante al que se presenta, por lo que para el área de estudio esta reviste su importancia al ser fuente creadora de derecho, en razón a que los planteamientos que fundamentan un caso son la sujeción de un planteamiento originado en una controversia similar o igual, y que en atención a los principios del derecho se toman como base para brindar las mismas garantías y derechos en cabeza del accionante. La Corte Constitucional, por su parte, ha definido el precedente en sentencia T-306 del 2014. Eh, la define como aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos y problemas jurídicos,
y en las que en su ratio deciden deciden si han fijado unas reglas para resolver la controversia, que sirve también para solucionar un nuevo caso. Ahora hablaré sobre la sentencia C-816. Se refiere a la extensión de la jurisprudencia, al saber primeramente que esto consiste en un mecanismo que tiene el ciudadano para exigir de la administración el cumplimiento de ese preciso deber encomendado a la administración de justicia. En esta sentencia, la Corte concluye que las autoridades administrativas solo pueden ejercer las funciones que la Constitución y la ley misma les establezca. Se ha dicho entonces que la extensión de las sentencias de unificación del Consejo de Estado que reconocen un derecho, estas autoridades deben proceder a la aplicación de precedentes jurisprudenciales. La sentencia C-180, en esta sentencia, debido a que la norma que fue demandada no regula la estructura de la administración de justicia ni los principios generales para su funcionamiento y solo suprime el recurso extraordinario de súplica del Código de lo Contencioso Administrativo, pues este recurso es propio de la ley ordinaria. En el caso de la norma demandada, el legislador suprimió el recurso extraordinario de súplica, que tenía la finalidad única de unificar las jurisprudencias, por razón de la necesidad de descongestionar el funcionamiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, que era el competente de conocer dicho recurso. La Corte señala, por una parte, que el mecanismo de unificación de la jurisprudencia no desaparece con la decisión legislativa adoptada, ya que en adelante dicha función deberá ser cumplida por cada una de las sesiones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. La sentencia C-588 del 2012, en esta providencia se hace evidente la evolución del principio de legalidad, que en su concepción clásica hace énfasis en la sujeción formal de la administración de la ley y que actualmente está referido a la observancia de la totalidad del ordenamiento jurídico, en cuyo vértice se encuentra la Constitución política. Así, no es un simple cambio lingüístico que en el nuevo CEPACA se refiere a la forma expresa de la sujeción de las autoridades a la Constitución y además al concepto del ordenamiento jurídico. A modo de conclusión, planteo los siguientes interrogantes. ¿Qué tan importante es el precedente judicial en Colombia? ¿Es la jurisprudencia una fuente formal del derecho eficientemente en la resolución de casos análogos? A mi parecer, es muy necesario el precedente judicial en Colombia, pues esto permite agilizar y descongestionar las funciones judiciales y administrativas, y además de ello, tener una base sólida donde respaldar la decisión permita que el accionante tenga mayor credibilidad sobre la decisión que se haya tomado en un caso particular. Listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces hemos escuchado muy sucintamente, muy concretamente el análisis por parte de los dos compañeros sobre otro grupo de sentencias proferidas por la Corte Constitucional como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, quien está facultada constitucionalmente,
a partir del año 91, en vigencia de la nueva Constitución, para analizar, interpretar, salvaguardar la integridad y supremacía de la Constitución sobre las demás normas jurídicas dentro del ordenamiento jurídico interno colombiano. Este grupo de sentencias que acaban de analizar y referirse los compañeros afianzan aún más el criterio que grime la Corte Constitucional sobre la importancia del precedente judicial en el desarrollo de la actividad judicial y en el desarrollo de la actividad administrativa por parte de las diferentes autoridades en los diferentes niveles en que éstas ejercen sus funciones y competencias, sea el nivel nacional, el nivel departamental, el nivel municipal. Como pudimos observar, precisamente se hace alusión al precedente judicial, en qué consiste el mismo, la forma en que se aplica, y de igual manera se desarrolla y se indica que la importancia que tiene dentro de una decisión en la parte considerativa, lo que se denomina la ratio decidendi, que debe estar en armonía y en consonancia con la parte decisoria o la parte resolutiva de esta providencia o de esta decisión. Que esa ratio decidendi precisamente indica algunos parámetros interpretativos de la norma y que entran a considerarse como la razón fundamental de la decisión a tomar por parte de las autoridades judiciales. Que esa ratio decidendi es el aspecto vinculante, el aspecto obligante y la parte esencial de una decisión, que es la que se plasma o se lleva en consonancia o en congruencia con la parte resolutiva de la misma. Queriendo esto decir que en una decisión siempre debe haber una armonía entre lo que se decide en la ratio decidendi y la resolución o la parte resolutiva de una decisión o de una providencia. Siempre deben estar en forma armónica. Nunca puede haber una contradicción o contrariedad entre la ratio decidendi, las razones para decidir, la interpretación que se hace de la norma en esa parte considerativa, lo cual vamos a revisar y analizar en la clase siguiente cuando se explique por parte de los compañeros sobre las partes de una providencia y la armonía que debe haber entre esa ratio decidendi en la parte considerativa, que son las razones, los fundamentos para tomar la decisión, con la parte resolutiva o la parte decisoria. Debe haber una armonía, una congruencia entre esa ratio decidendi y la parte decisoria. Nunca puede haber una contrariedad o una contradicción. Que en la ratio decidendi se indique una cosa y en la parte resolutiva se plasme otra cosa totalmente diferente y contraria a lo que se analizó, se interpretó en la parte considerativa, en lo que se configura como la ratio decidendi. Pues los compañeros, pues de igual manera, también nos recordaron mucho sobre qué era el precedente judicial, quién tenía esas facultades y funciones de analizar la constitución dentro de lo que es el precedente judicial constitucional, que existe en Colombia un máximo órgano por constitución, que es el encargado precisamente de interpretar, analizar, desarrollar las normas constitucionales. Ese órgano es el órgano de la jurisdicción constitucional, que está en cabeza de la Corte Constitucional. Que el precedente lo configuren, lo constituyen aquellas
serie de sentencias, ¿sí?, que analizan un caso especial o específico y que se aplica a ciertos casos o situaciones que tienen similitud, no igualdad, porque nunca hay un caso igual o idéntico, sino que tiene similitud con otro caso que se estudia o que se analiza, y que esa similitud se da en el aspecto fáctico o en el aspecto jurídico, y que la interpretación que se haga de ese nuevo caso debe aplicarse con base a providencia o a jurisprudencia o a sentencias de las cuales ya se había pronunciado anteriormente cada una de las jurisdicciones. Hablamos de la jurisdicción constitucional, o si hablamos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en cabeza del Consejo de Estado, o si hablamos o nos referimos a la jurisdicción ordinaria en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Pero independientemente del órgano, de la jurisdicción que pida las decisiones o las providencias que llegan a constituir precedente judicial, indiscutiblemente el máximo órgano interpretativo de la Constitución y el máximo órgano que está facultado para establecer principios, parámetros de desarrollo de la norma en virtud de la Constitución, es la Corte Constitucional. Es por ello que se le considera, en virtud de la Constitución del 91, a la Corte Constitucional como la guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución. ¿Cómo se ejerce y cómo se desarrolla estos parámetros y estos principios de precedente judicial en unificación del análisis que hace la Corte Constitucional? Pues esto se desarrolla y se ejerce en virtud de la función y competencia que tiene la Corte Constitucional como órgano de cierre en cuanto a la revisión de las sentencias de tutela que llegan a esa alta corporación para su análisis y eventual revisión. La Corte Constitucional, a la Corte Constitucional llegan pues todas las sentencias que se profieren por vía de tutela, ya sea de primera instancia o de segunda instancia, si fue impugnada el fallo de primera instancia, deben llegar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. ¿Qué significa eso de eventual revisión? Que la Corte Constitucional analiza y revisa cada uno de los temas que llega para su estudio, análisis o escogencia para revisión. Y se observa que entre los diferentes fallos de tutela proferidos por los jueces en cada una de las jurisdicciones territoriales son contradictorios, unas amparando derechos, otras negando derechos, otras declarando improcedente, ¿sí? Entonces la Corte Constitucional observa que es un tema de vital importancia, relevancia jurídica o de importancia social o de importancia económica, que existen diferentes fallos contradictorios sobre el mismo tema. Entonces selecciona o escoge esa serie de sentencias de tutela y por vía de revisión la Corte Constitucional profiere una sentencia de unificación o una SU, ¿sí?, o una sentencia constitucional que viene a constituir el precedente judicial. Es decir, que una vez ya la Corte Constitucional emite una decisión a través de una sentencia de unificación o una sentencia de tutela, unificando toda esa serie de criterios y contrariedades de los diferentes jueces, ¿sí?, o una sentencia de carácter constitucional, la Corte Constitucional profiere lo que se denomina el precedente judicial constitucional, que es un precedente de carácter vertical y que por ende deben acatar todas las demás autoridades inferiores a la Corte Constitucional, o sea, es decir, a todos los demás jueces y demás autoridades administrativas, pero de igual manera también se constituye en un precedente horizontal, en el sentido de que los demás integrantes o miembros de la Corte Constitucional, ¿sí?,
al igual que los máximos órganos jurisdiccionales en las demás jurisdicciones, valga la redundancia, deben acatar estas decisiones de la Corte Constitucional. Entonces, de esta forma se configura o constituye un precedente por parte de la Corte Constitucional que viene a ser un precedente de carácter constitucional, porque, les reitero, la Corte Constitucional es, en virtud de la Constitución, el máximo órgano constitucional que está facultado, amparado para interpretar, para analizar y para garantizar la supremacía e integridad de la Constitución dentro del ordenamiento jurídico interno. En virtud de ello, recuerden que una de las funciones de la Corte Constitucional precisamente es conocer sobre la constitucionalidad o no de los proyectos de leyes, ¿sí? que aprueba el Congreso de la República y que son sancionadas por el presidente de la República. Entonces, miren la importancia y cómo al analizar la constitucionalidad o no de estos proyectos de ley antes de ser publicados o promulgadas como ley de la República, la Corte Constitucional debe hacer un análisis de constitucionalidad para ver si realmente esa ley, antes de entrar en vigencia o antes de entrar a regir, realmente está supeditada o está en armonía o en concordancia con la Constitución o con las normas constitucionales. Entonces, de esta forma, pues, las conclusiones generales al desarrollo de las explicaciones que los compañeros hoy han hecho de este número de sentencias que sumadas a las de la clase anterior configuran y constituyen un verdadero precedente judicial al interior de nuestro Estado colombiano y dentro de nuestra organización normativa en Colombia. Es por ello que el interrogante que hacía el compañero John Jairo, si realmente constituía o configuraba la jurisprudencia un verdadero precedente o una verdadera fuente formal del derecho en virtud de lo consagrado en el artículo 230 constitucional. Entonces, vemos que desde el punto de vista la jurisprudencia ha cogido una fuerza normativa, si bien no se puede considerar como una ley, no se puede considerar como una norma jurídica porque no cumple los requisitos ni tampoco es proferida o expedida por el órgano competente constitucional para ello, que lo es el Congreso de la República. No es menos cierto que el precedente judicial, las sentencias de unificación, han asumido una fuerza normativa importante y en virtud de ello pues se le ha considerado y catalogado por vía jurisprudencial como una verdadera fuente formal del derecho y no como un simple criterio auxiliar del mismo, dada que la jurisprudencia desarrolla, ¿sí? Normativamente o desarrolla interpretativamente las normas jurídicas y cumple la función de interpretar, analizar los vacíos, lagunas, dudas que presentan las normas jurídicas al momento de aplicarlas a un caso concreto. Recordemos que las normas jurídicas precisamente se expiden por el órgano competente para regular unas conductas, para regular comportamientos que se presentan, que se desarrollan en el devenir histórico de la sociedad, pero muchas veces estas normas que regulan comportamientos y conductas van quedando rezagadas porque el mismo desarrollo de la sociedad, el mismo desarrollo de la comunidad, el mismo avance industrial, el mismo avance económico, pues hacen que estas normas que regulaban una serie de conductas pues vayan quedando rezagadas.
Entonces, ante ese rezago de las normas para regular esa serie de conductas y comportamientos, entonces, cuando se presenta un caso específico y particular que deba conocer un juez, pero observa que al aplicar esa norma a ese caso concreto específico no contempla esa situación especial de momento, entonces cuando el juez entra a interpretar esa norma y aplicar unos principios jurídicos, unos principios de derecho, que es lo que en virtud de ese vacío, de esa laguna que presenta la norma, entonces el juez empieza a realizar o a aplicar derecho concreto para poder darle solución a ese caso en particular. Entonces es allí cuando el juez entra dentro de esa interpretación normativa a expedir principios, parámetros, pautas para poder resolver esa situación concreta que se le presenta y que ha sido objeto de estudio y de análisis en ese caso en particular. Entonces, es allí cuando se empieza a configurar lo que es la interpretación que hace el juez del caso concreto y que esta decisión que toma el juez, indiscutiblemente, la parte que no está de acuerdo con la misma o que resulta afectada con esta decisión, pues interpone el recurso de apelación contra esta decisión y la misma va o pasa a conocer o a ser de conocimiento de la autoridad judicial superior funcional de ese juez que profirió la decisión. Y puede ser, en este caso, el máximo órgano de cualquiera de las jurisdicciones o, en su defecto, puede llegar por vía de recurso extraordinario a conocer ese máximo órgano. Entonces, en vista de de la decisión que ha tomado ese juez de primera instancia, entonces ese máximo órgano de cada una de las jurisdicciones profiere una decisión, ya sea confirmando la decisión de primera instancia, revocando la misma o tomando decisiones de modificar en algunos aspectos esa decisión de primera instancia. Entonces, esa nueva decisión que se profiere por el máximo órgano es lo que entra ya a configurar o a constituir un precedente judicial y por ende los demás jueces en decisiones posteriores a situaciones que se presenten en casos similares a ese ya decidido en segunda instancia o por recurso extraordinario deben tener en cuenta o acatar esas decisiones o esa sentencia de unificación que sobre ese tema ha proferido ese máximo órgano en cada una de las jurisdicciones. Entonces, eso es a grosso modo, pues, lo que encierra el precedente judicial, lo que constituye un precedente judicial y es lo que se configura hoy en día o se conoce hoy en día como la sentencia de unificación. La sentencia de unificación no es más sino un cúmulo de sentencias que profieren los máximos órganos en cada una de sus jurisdicciones sobre temas similares que llegan a su conocimiento, ya sea en virtud del recurso de apelación o del recurso extraordinario de revisión, ¿sí? Para unificar ciertos aspectos sobre temas disímiles o sobre temas diferentes que han tomado los órganos judiciales inferiores sobre un tema similar que ha sido objeto de análisis. Entonces, hoy en día se conoce, es como ese precedente judicial se conoce como, es un sinónimo de las sentencias de unificación y que se identifica con la sigla SU, que todos los máximos órganos en sus jurisdicciones profieren sentencias de unificación o sentencias identificadas con SU, por la importancia jurídica, por la importancia económica, por la importancia social ante casos similares. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, algún aporte que hacer al tema. Los invito desde ya, por favor, que se vayan leyendo esta serie de sentencias. Ustedes las tienen ya en su programa que les envié. Son muy interesantes,
son muy importantes en el análisis, sobre todo la parte considerativa, no tanto que se queden en el aspecto general o en las óbitas de las mismas, sino en el análisis considerativo, lo que configura o constituye la ratio decidendi de cada una de ellas. El grupo de hoy pues hizo ese análisis muy concreto, muy sucinto, pero muy importante sobre las razones que tuvo la Corte Constitucional en cada una de esas sentencias para referirse a lo que es el precedente judicial. Pero vuelvo y repito, estos son parámetros que han hecho los compañeros. Los invito a que revisen y vayan leyendo cada una de estas sentencias. Muy bien, entonces, inquietudes, dudas, aportes. Profe, Sí, Brenda. profe, una pregunta, tenía presente de que entonces las sentencias SU eran propias del Consejo de Estado, pero también las emite la misma Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Bueno, la Corte Constitucional cuando hace control, pues el efecto es erga omnes. O sea, pero no sé, la Corte Suprema de Justicia también emite sentencias de unificación, ¿ah? Sí, claro. Lo que pasa es que cada una de las jurisdicciones le tiene una denominación diferente. Por ejemplo, en la jurisdicción de los contenciosos administrativos, el Consejo de Estado las identifica como sentencias SU, o sea, sentencias de unificación. La Corte Suprema de Justicia, como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, las denomina sentencias de casación. Recuerden que siempre que escuchamos sentencias de casación civil, casación penal, casación laboral, nos ubicamos en el contexto de la jurisdicción ordinaria. Y la Corte Constitucional se manifiesta o expresa sus precedentes a través de las sentencias T, o sea, que son las sentencias de tutela, que todos son sentencias de tutela, pero entonces ellos, sentencias T, que identifican como revisión de las sentencias de tutela tal. Entonces siempre se habla de como revisión de tutela. Entonces, cuando escuchemos el término sentencias T o de revisión, es de la Corte Constitucional. Y de igual manera la Corte Constitucional también se identifica con la sentencia C, que es la sentencia de constitucionalidad, es decir, cuando hace el análisis o estudio de la constitucionalidad de una norma jurídica inferior a la Constitución para establecer o determinar si realmente esa norma está en consonancia con la Constitución. Entonces es lo que se conoce como sentencia C, que son sentencias de constitucionalidad. Entonces, es lo que diferencia cada una de las jurisdicciones. Entonces, siempre que escuchemos sentencia SU o sentencias de unificación, se están refiriendo a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Siempre que se refiera a sentencias de casación, civil, penal, laboral, familia, se está refiriendo a la Corte Suprema. Y cuando se refiera a sentencias de revisión T o sentencias C de constitucionalidad, se está refiriendo a la Corte Constitucional. Es la forma como ellos han ido como identificando en cada una de sus jurisdicciones la manera de proferir esos precedentes judiciales. ¿Sí? Sí, profe. Profe, ahí hay algo interesante en cuanto a cuando la Corte Constitucional emite sentencias de tutela, es que el efecto, por regla general, es interpartes, ya siempre que se va a decidir, pero no sé, también es posible que se aplique de forma general. Es decir, sí, ya la Corte Constitucional precisamente ha analizado ese aspecto y ha dicho que si bien las sentencias de tutela tienen efectos interpartes para un caso concreto porque son la regulación o garantía de derechos fundamentales en un caso concreto y particular, no es menos cierto que estas decisiones de tutela, cuando se toman por vía de revisión, ¿sí? Sobre un caso específico, viene a constituir también un precedente judicial que debe mirarse como criterio interpretativo y criterio de análisis a casos similares. Porque es que recordemos que cuando la Corte Constitucional se pronuncia por vía de revisión de tutela, no lo hace de una sola tutela, lo hace de sinnúmero de tutelas de las que conocen cualquier cantidad de jueces en todo el país o magistrados en tribunales en todo el país que llegan
¿sí? Llegan a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tampoco es obligante revisarlas todas, sino para su eventual revisión. Pero cuando llegan un sinnúmero de tutelas contradictorias, unas concediendo, otras negando, otras declarando improcedente, ¿sí? Sobre un tema específico, sobre un caso específico, entonces la Corte Constitucional asume todas esas tutelas y profiere una tutela de revisión. Entonces, si bien es cierto, tiene un criterio, un carácter interparte, no es menos cierto que en el análisis de revisión de todas esas cantidades de tutelas sobre un mismo tema, la Corte Constitucional prácticamente profiere un precedente judicial que debe ser tenido en cuenta, debe ser interpretado y analizado al momento de proferir cualquier juez una tutela sobre ese tema específico. Verbigracia. ¿Recuerdan ustedes cuando se empezó a analizar el tema del reconocimiento del matrimonio de parejas del mismo sexo? Se presentaron una cantidad de tutelas en todo el país, unas negaban, otras concedían, otras declaraban improcedentes, en fin, toda esa serie de tutelas llegaron a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional hizo una interpretación de todas esas tutelas, hizo un análisis interpretativo de las mismas y estableció unas reglas, unos parámetros, indicando que sí se aceptaba la unión de parejas del mismo sexo que podían casarse, pero por lo civil, o sea, estableció incluso unos condicionamientos. ¿En virtud de qué lo hizo? En virtud de que no existía norma jurídica, no existía ninguna ley que regulara esta serie de comportamientos y de conductas dentro de la comunidad o dentro de la sociedad. Entonces, la Corte Constitucional estableció unas reglas, unos parámetros, en virtud de que eran muchas las sentencias por vía de tutelas que se estaban profiriendo de manera contradictoria sobre el mismo tema, y eso estaba generando un caos social, un problema social terrible. Ustedes recuerdan que hubo muchas marchas, hubo muchas críticas, se fueron con pancartas al Palacio de Justicia, al Congreso de la República, pero de igual manera la Corte Constitucional estableció también un término perentorio, entre comillas, porque parece que el Congreso está regulando, pero muy lento ese tema, para que el Congreso de la República entrara a proferir una ley que regulara esa situación o esos nuevos comportamientos de conductas sociales que se estaban presentando, dado que no existía norma jurídica o ley que regulara esos comportamientos y conductas. Luego, recuerdan que se vino sobre el mismo tema la situación de la posibilidad de que estas parejas del mismo sexo pudieran adoptar hijos, ¿sí? Entonces, tampoco, ante la no existencia de ley que regulara esta materia o este tema, la Corte Constitucional tuvo que pronunciarse sobre el particular y permitirle a las parejas del mismo sexo que pudieran adoptar, pero los hijos que tuviera alguno de ellos en el marco de su unión con otra pareja heterosexual o cualquier hijo adoptivo que hubiesen tenido anteriormente. Entonces les permitió esto, pero de igual manera la Corte Constitucional le dijo al Congreso de la República que debía regular esta serie de conductas y comportamientos, pero le indicó que tenía que hacerlo bajo los parámetros, principios regulados y contenidos en esta sentencia de tutela de verificación o de revisión como tal. Entonces, miren cómo, a pesar de que las decisiones de las tutelas son interpartes, no es menos cierto que la Corte Constitucional ha dicho por vía jurisprudencial que tienen un carácter interpretativo, tienen un carácter aplicativo ante casos similares que deban resolver los jueces. O sea, prácticamente encasilló dentro de un precedente judicial las decisiones de tutela cuando por vía de revisión y sobre un tema en particular, la Corte Constitucional ha hecho pronunciamiento específico sobre ello. Entonces, muchas veces hay jueces de inferior instancia que dicen, no, lo que pasa es que no puedo aplicar esa tutela esa sentencia que por vía de revisión analizó la Corte Constitucional sobre este tema porque
únicamente era para ese caso en particular, ¿no? La Corte Constitucional ya ha dicho por vía jurisprudencial que deben tenerse como referencia, como interpretación y como aplicación a otro caso similar esas decisiones que ellos han tomado por vía de revisión de tutela. Porque es que de otra manera, de no hacerlo un juez de inferior categoría, pues recordemos que esa decisión que toma ese juez de inferior categoría en cualquier momento va a llegar también a la Corte Constitucional, va a ser objeto de revisión y la Corte Constitucional le dice, bueno, pero si ya nosotros nos pronunciamos sobre ese tema, establecimos unos parámetros, unos principios y unas reglas en esta sentencia de revisión de tutela, ¿por qué ese juez sigue desconociendo? Entonces, lo más seguro y lo más probable es que la Corte Constitucional le va a revocar esa decisión, la va a dejar sin efecto y va a proferir una decisión acorde a lo que en su momento se pronunció la Corte Constitucional sobre ese tema. Entonces, eso es, prácticamente entran a constituirse como un precedente judicial. Si bien no lo considera así la Corte, sí establece unos parámetros, unos principios y unas reglas que deben tenerse en cuenta por los jueces inferiores cuando ya se ha pronunciado la Corte Constitucional por vía de revisión sobre un caso similar. ¿Sí? Profe, los jueces inferiores también les dan la posibilidad de poder entonces controvertir algunos precedentes, ¿no? Siempre y cuando lo sustenten, la carga argumentativa es bastante exigente Sí, para demasiado. eso. Uy. Entonces, Demasiado. es posible, no sé si que cuando un juez, descartemos ese aspecto, sino que lo hace por ignorancia, tal vez desconoce un precedente, ¿no hay algún tipo de sanción por parte de eso? No No, sé, porque... ¿no? no, digamos que sanción como tal, no, de pronto hay requerimiento que por favor tenga presente o en decisiones futuras, acate decisiones tomadas ya sobre ese tema en tales sentencias de unificación o en tal sentencia de casación o en tal sentencia de revisión de tutela, o sea, hacen como un requerimiento, una advertencia, que no lo desconozca. Porque es que si bien los jueces de la República están obligados a conocer todas las normas y todas las leyes y todas las sentencias, no es menos cierto que a diario se está profiriendo sentencia de unificación, a diario Leyes a diario. se está legislando y todo, entonces no se alcanza a conocer. Entonces, de ahí la oportunidad del debido proceso y el derecho a defensa de poder impugnar o de poder recurrir esas decisiones de primera instancia. Entonces, por eso es que se habla del principio de doble instancia para que si hubo un error en la primera instancia, pues pueda ser corregido en la segunda instancia. Y si se sigue incurriendo en ese error en la segunda instancia, pues hay la posibilidad del recurso, de los recursos extraordinarios. Y si aún así se sigue incurriendo, pues hay la posibilidad de presentar o interponer acción de tutela contra esas decisiones judiciales que son viables y son procedentes en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, de una u otra forma va a llegar siempre a conocer esas decisiones los máximos órganos, que son los que como órganos de cierre, pues van a entrar a analizar todas esas decisiones de primera, segunda instancia para ver si realmente estuvo ajustada a decisiones jurisprudenciales o a precedentes o si estuvo ajustada a la norma jurídica que regula esa materia o ese tema. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna otra Así es. inquietud, alguna otra duda, algún otro aporte? Vuelvo y les repito, este tema del precedente es muy interesante, es un tema muy novedoso. Invitarlos a que vayan leyendo esas sentencias en sus partes considerativas. Vayan leyendo pues sentencias que va sacando la Corte Constitucional sobre ese tema del precedente judicial, sobre el tema del verdadero contenido, criterio de fuente formal del derecho de la jurisprudencia, un simple criterio auxiliar en virtud del artículo 230. Son temas muy interesantes y lógicamente pues esto es de ir leyendo y estudiando el desarrollo normativo, interpretativo que hacen las diferentes jurisdicciones a diario es muy cambiante
porque así como es cambiante el comportamiento y conducta de la sociedad, pues lógicamente debe ser cambiante pues también la jurisprudencia. La jurisprudencia no puede quedarse tampoco estancada, no puede quedarse rezagada ante los cambios sociales y ante los cambios normativos. Entonces, las interpretaciones y los análisis también son cambiantes y por ende la jurisprudencia también es cambiante. A veces ocurre que cuando hay cambio de magistrados, llegan nuevos magistrados con otros criterios, con otras posiciones y también es una forma de cambiar y modificar la jurisprudencia. Entonces también tiene, la jurisprudencia tiene un desarrollo armónico al mismo desarrollo social, al mismo desarrollo económico, al mismo desarrollo político, al mismo desarrollo comportamental dentro de una sociedad. Entonces vemos que a veces se toman posiciones y lo vamos a analizar cuando ya entremos a revisar sentencias que tienen que ver sobre algunos medios de controles, en el caso de reparación directa, en el caso de nulidad de restablecimiento, vemos cómo ha sido cambiante la jurisprudencia y las posiciones de las altas cortes sobre cada uno de los temas, ¿sí? Ok, ¿alguna duda, alguna inquietud, algún aporte adicional? ¿No? Bueno, agradecerles a los trainers. No, muy claro, profe. Sí. Ok, bien. Entonces, agradecerles a la compañera Yomaira, al compañero John Jairo por su intervención en el día de hoy. Entonces, nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, con el tema siguiente, creo que es las partes de una providencia. Los compañeros, por favor, Son, creo que unas sentencias, profe. Una ¿Cómo? sentencia, sí. Creo que lo que sigue son otras sentencias dentro del precedente, si mal no estoy, o no sé. Ya las terminamos todas. ¿O siguen todavía? ¿Faltan? Bueno, ahí la compañera, Miro, la compañera Juliet, Siguen sentencias. la compañera Juliet que coordine esa parte, no sé qué tema viene, si continúan otras sentencias dentro del mismo tema de precedentes, o se terminan todas, no sé. Sí, señor, profe, siguen una sentencia. sí, hoy ustedes desarrollaron fue la 047, la 836, 049 y 335. Sí, sí. Bueno, sí, faltan. Entonces vienen la 539, el 2011, 634, el 2011. Bueno, muy bien, sí. Bueno, Sí, de eso. todo modo, Juliet, que es la Sí. monitora, pues que esté atento a ella. Igual sí, creo que sí tiene razón Brainer en ese aspecto. Bueno, muy bien. Entonces, desearle un feliz día, muchas bendiciones, sigámonos cuidando, que tengan éxito en el resto de sus materias hoy. Nos vemos el próximo lunes. Bueno, el próximo martes. Sí. Listo, profe. Gracias. Perdón, Martín. Sí, Martín, qué pena. Listo. Listo, profe. Gracias. Ok, vale, gracias. Feliz día a todos.